Eh, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando con este eh, nuevo seminario. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia porque siga apostando por estos seminarios educativos. En concreto, el de hoy está dedicado al inicio de la profilaxis en emicizumab y tolerización al factor 8. Dar las gracias también a Optafarma, porque en concreto este seminario está patrocinado por él. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en el tratamiento con emicizumab. En los últimos años, el tratamiento de la hemofilia ha sido una verdadera aluvión, un verdadero aluvión de mejoras en diferentes aspectos. Uno de ellos, y desde mi punto de vista posiblemente uno de los más importantes, es la incorporación del el tratamiento con emicizumab dentro de lo que han sido otras mejoras como diferentes factores de coagulación con vida media prolongada, pero dentro de los tratamientos de no reemplazo, es decir, el que primero se incorporó, que hace ya 5 años, es el emicizumab. El emicizumab es un anticuerpo biespecífico que hace las veces del factor 8, que hace las veces para profilaxis. Y esto ha sido una verdadera revolución para el paciente con inhibidores. Lo que pasa es que no solo lo estamos utilizando en el paciente con inhibidores, que es donde verdaderamente ha supuesto una gran mejora en la calidad de vida de ellos, sino también en el paciente sin inhibidores. Y lo estamos utilizando como profilaxis ya desde el principio de la vida de los pacientes con hemofilia grave. Eh, con la incorporación de este tratamiento, es decir, nos surgen diferentes dudas y eso van a ser los temas fundamentales de esta tarde. Dudas de cara a si debemos de tolerizar, además de poner el emicizumab, si poner factor 8 para que el paciente intentar que no desarrolle inhibidores al factor 8. Y otro punto importante también es si hemos hecho aquello, alrededor de un tercio de los pacientes con hemofilia grave van a desarrollar inhibidores, nos vamos a plantear si hacemos erradicación de estos inhibidores con inmunotolerancia y aquellos pacientes que consigan el éxito, cómo los vamos a tratar después de conseguir la inmunotolerancia, ¿vale? En estos puntos van a ser los que se van a tratar y además el paciente que lleva tratamiento con emicizumab pues va a precisar, porque también puede hacer hemorragias y va a necesitar tratamientos para estos eventos hemorrágicos. Pues bien, para estos puntos, esta tarde contamos con dos personas, desde mi punto de vista, muy jóvenes, pero con muchísima experiencia a pesar de su juventud. En primer lugar, hablará el doctor López Jaime, de la unidad de trombosis del Servicio de Hematología del Hospital Regional de Málaga, con el tema de nuevos paradigmas en el manejo clínico y de monitorización en pacientes con emicizumab. Y en segundo lugar, la doctora Benítez, del Servicio de Hematología del Hospital de Vallebrón, y que nos abordará los retos en el paciente previamente no tratado y que se le somete a profilaxis con emicizumab. Pues cuando quieras, Fran, eh, Muy bien, puedes pues empezar. sí, pues en primer lugar dar las buenas tardes a todos y también dar las gracias, perdón, creo que ya estoy compartido, ¿no? Sí. Dar las gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia por la invitación en el seminario, que la verdad que está bueno, muy de moda y que se habla siempre en todos los foros. También dar las gracias a Nino por la presentación
Y sin más dilación, como bien ha dicho Nino, pues el objetivo mío es intentar dar soluciones a los nuevos desafíos que existen ahora en los pacientes con tratamiento con emicizumab, tanto no solamente en el manejo de la clínica, sino también en la monitorización del laboratorio. Para ello, pues he dividido mi charla en 5 apartados. En primer lugar, vamos a hacer una introducción de cómo era ese manejo previo a la era del emicizumab y vamos a ver cuáles son las diferencias entre el factor 8 y el emicizumab. Y luego ya nos vamos a adentrar en el manejo tanto clínico de sangrados y de las cirugías, y en el último bloque pues vamos a hablar de la monitorización en el laboratorio. Empezamos con la introducción y ya sabemos todos, ¿no?, que la hemofilia A es la coagulopatía con un déficit del factor 8 y que por tanto antes de la era del emicizumab la vía del tratamiento y de la profilaxis era la administración de este factor 8 vía intrínseca. Pero es que además los pacientes, cuando tenían una hemorragia o precisaban una intervención, debían de administrarse este reemplazo de factor 8 o en pacientes con inhibidor un agente bypass con el objetivo de normalizar esa hemostasia para mejorar la respuesta hemostática. Pero también había una serie de particularidades, bueno, las había y las sigue habiendo, ¿no?, en el laboratorio. En primer lugar, lo que vemos en un paciente con hemofilia es el alargamiento del TPA, que nos sirve tanto a la hora del diagnóstico, ¿no?, que nos va a definir ese déficit del factor 8, pero también es importante a la hora del seguimiento cuando le administramos al paciente el factor, ya que si vemos que ese TDPA sigue alargado es porque tiene unos niveles de factor bajitos, ¿no? La prueba más específica es evaluar los niveles de factor 8, que existen dos métodos, el coagulativo y el cromogénico, y ambos están acordes con la dosis de factor 8 que le administremos al paciente. Y no podemos olvidar también la medición del inhibidor, que se va a realizar con el método Bethesda, y el clásico es a través de del método de factor 8 coagulativo. Pero ya conocemos, ¿no?, que desde hace unos años contamos en el mercado con un fármaco nuevo, con el emicizumab, que es un anticuerpo monoclonal y que tiene una serie de diferencias con respecto al factor 8. Este último, bueno, pues para que se active lo que precisa es una unión a la trombina, y cuando ya el factor 8 está activado se va a unir al 9 activado, que formará el complejo TENASA y a su vez va a unirse con el factor 10, que se activará y continuará con la cascada de la coagulación. Pero el emicizumab es un anticuerpo que no tiene esta particularidad, ya que no hace falta que se active por nada, sino que ya se va a unir directamente con el factor 9 y va a hacer que de forma continua la cascada de la coagulación esté trabajando. Además, en los pacientes que tienen un inhibidor contra el factor 8 no van a reconocer al emicizumab como esta proteína, ¿no?, y por lo tanto no va a neutralizar al emicizumab y se puede emplear en pacientes con hemofilia con inhibidor. La experiencia en ensayos clínicos no la voy a contar porque creo que no es el kit de la reunión, pero sí que sabemos todos, ¿no?, como hay ya muchos estudios, desde el JAVEN 1 al JAVEN 4, en el que se ha evaluado la eficacia y la seguridad en adultos, en niños, en pacientes con y sin inhibidor, ¿no?, y los resultados, bueno, yo creo que los conocemos ya todos. Pero sí que me gustaría resaltar dos temas porque lo vamos a ver luego a la hora del manejo clínico. El primero de ellos es la farmacocinética, porque hay una diferencia muy grande, ¿no?, con los pacientes que están en profilaxis con factor 8. Lo vemos en la gráfica, ¿no?, como los pacientes cuando se administran un factor 8, pues existen esos picos y valles, ¿no?, como va descendiendo a lo largo del tiempo, y lo que consideramos como una normalización o unos niveles superiores al 50% no duran demasiado tiempo, ¿no? Y tampoco es estable. Por la parte del emicizumab, pues sí que vemos, ¿no?, cómo los pacientes alcanzan un periodo que es estacionario, en el que se objetiva cómo los niveles del fármaco permanecen estables a lo largo del tiempo. Y cuando se evalúan, ¿no?, estos niveles tan estables, qué tipo de actividad o qué cantidad de actividad supone la hemostasia del paciente, pues en los estudios se ve
que se equivale, ¿no?, a tener una actividad del factor 8 entre el 15 y el 20%. Esto está muy bien en un principio porque transformamos a los pacientes con hemofilia grave en hemofilia leve durante todo el tiempo, pero si el paciente tiene un sangrado o se va a someter a una cirugía, va a ser unos niveles insuficientes y habrá que aportar algo más en estos casos. Pues bien, este algo más pues va a ser bien la terapia de reemplazo con el factor 8, ¿no?, que ya se evaluó en el HAVEN 3, la exposición conjunta del emicizumab y de factor 8. No había dosis como tal recomendada, sino era la que el investigador considerase y siempre que fuera la dosis más baja. Debido a esta diferencia en el mecanismo de acción entre el emicizumab y el factor 8, no se produjo ningún efecto o no se produce, ¿no?, ningún efecto aditivo entre ambos fármacos y no hubo ningún evento adverso grave como trombosis. Pero eso no ocurrió en los pacientes que tienen o tenían una hemofilia A con inhibidor, en el que se administró una terapia de reemplazo, ya que se objetivó que los pacientes que precisaron de forma conjunta la administración de concentrado de complejo protrombínico desarrollaron o bien trombosis o microangiopatías trombóticas con el fallecimiento de un paciente, y desde entonces se recomienda evitar el uso de concentrado de complejo protrombínico y emplear el factor 7 recombinante. Con todos los datos y con la eficacia del temozumab, cada vez se emplea más en la vida real y tenemos más datos para estar seguros con las recomendaciones que vamos a ver a continuación. Y pasamos ya al primero de los bloques del manejo y vamos a ver el manejo en los pacientes que tienen un sangrado. Para todo lo voy a dividir a los pacientes en dos, en pacientes con hemofilia sin inhibidor y luego vamos a hablar de los pacientes con hemofilia A con inhibidor. Pues empezamos con los primeros de ellos, con los pacientes sin inhibidor. ¿Y qué nos dice la guía de la Federación Mundial de la Hemofilia? Nos dice lo primero, y esto es muy importante para todos los pacientes, es que el emicizumab solo sirve para prevenir los sangrados, pero nunca para tratar un sangrado. Por lo tanto, y esto es esa diferencia de los que reciben el factor 8, no se debe ni de aumentar la dosis, ni de aumentar la dosificación, ni la frecuencia, sino que debemos de mantener al paciente con la misma posología. En el caso de que el paciente tenga una hemorragia, debemos de administrar, en este caso sí, el factor 8 y con la misma dosis que el paciente cuando estaba en profilaxis con factor 8. Aquí os traigo también esta guía de Italia en el que nos da una serie de consejos. El primero de ellos, cuando hay una sospecha de una hemorragia leve, pues nos dice que de momento vigilemos, ¿no?, un seguimiento estrecho y esperar, porque ellos abogan más por la política de observar y esperar, y nos dicen que sobre todo en pacientes que tienen ya una artropatía crónica con dolor, esa molestia que puede creer el paciente que es una hemorragia puede ser más bien por un fenómeno inflamatorio de la artropatía, y nos recomienda el uso de la ecografía para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. En el caso de que el paciente tenga un traumatismo leve, nos recomienda medidas locales, con compresión, con colocación de frío y con hemostasia local. Y ya si el paciente tiene una hemorragia grave, sí que deberemos de administrar el factor 8, que va a depender su dosis en función del tipo y de la gravedad de la hemorragia, y para eso, bueno, pues nos ayuda con esta tabla en la que nos dice que en función de la gravedad del sangrado, pues podemos o debemos dar una dosis de factor 8 u otra, si por ejemplo en un hemartros o en la hematuria, una dosis de 20 a 30 unidades por kilo. ¿Qué hacemos con los pacientes con hemofilia A con inhibidor? Pues bien, para eso os he traído estos dos artículos, uno que es la guía británica y el segundo que es la de Alemania, y lo he resumido en un par de tablas. En primer lugar, un paciente con hemofilia con inhibidor y con sangrado, lo que nos dicen las guías es que debemos de evitar el uso de concentrado de complejo protrombínico, por lo que ya hemos dicho antes, por ese desarrollo de trombosis y de microangiopatía. El primer tratamiento que debemos de emplear debe ser el factor 7 recombinante a una dosis inicial de 90 microgramos por kilo, con las siguientes
dosis sí que hay un poco de diferencia entre una guía y otra, y así la británica nos recomienda una dosis de 45 microgramos por kilo cada 4 horas, y en el caso de que no sea eficaz, pues podemos aumentar a 90 microgramos por kilo cada 2 horas, y en el caso de la guía alemana nos dice que ya empecemos con una dosis más alta de 90 microgramos por kilo cada 4-6 horas. En el caso de que el paciente no responda a factor 7 recombinante o no haya otro tipo de medicación en nuestro centro, ahí sí que deberemos de poner el concentrado de complejo protrombínico, pero nos insisten en dosis bajas. La británica nos dice a una dosis inicial inferior a 50 unidades por kilo y siguiendo con una dosis de 25 a 50 unidades por kilo. También es importante que ellos reflejan en su guía que si hay que dar una segunda dosis, debemos de evaluar si ingresar al paciente para valorar si desarrolla una microangiopatía trombótica. También importante saber que la dosis máxima al día no debe ser superior a las 100 unidades por kilo día. En el caso de la guía alemana nos dice que la dosis de concentrado de complejo protrombínico es incluso inferior a 15-25 unidades por kilo, y una vez más vigilar la presencia de microangiopatía trombótica. Además, en las guías nos dice que si el paciente tiene un título de inhibidor humano bajo, podemos emplear el factor 8 humano, y si tiene un título de inhibidor porcino bajo, podemos emplear también el factor 8 porcino. ¿Qué hacemos, bueno, o qué nos dice la guía de la Federación Mundial de Hemofilia? En este caso es verdad que no son tan explícitos como las guías anteriores, por eso lo he puesto en último lugar, ya que nos dice que en el caso de una hemorragia debemos de administrar el factor 7 a dosis esperadas para lograr la hemostasia, con lo que no se moja mucho, y una vez más nos dice que debemos evitar el uso de concentrado de complejo protrombínico y vigilar que no desarrolle una microangiopatía trombótica. Lo que sí que destaca en esta guía es que debemos de tener precaución en los pacientes que se administran el factor 7 recombinante y que además tenga factores de riesgo de trombosis por la posibilidad de desarrollar un infarto de miocardio o un TEP, y estos factores de riesgo son que haya tenido el paciente un trombo previo, o que el paciente sea obeso, que fume, o que haya tenido, que tenga una infección crónica o una inflamación. Para acabar con este bloque, pues aquí os he traído este resumen de un algoritmo, ¿no?, de cómo tratar el sangrado en pacientes con emicizumab. En primer lugar, lo que debemos es de caracterizar el tipo de sangrado, y así hay que dividirlo de si la hemorragia es leve o si es grave. En el caso de los pacientes sin inhibidor, siempre habrá que administrar el factor 8, bien a unas dosis entre 30 y 50 unidades por kilo en función de la gravedad de la hemorragia. Y en pacientes con inhibidor, siempre la primera opción va a ser el factor 7 recombinante con una dosis inicial de 90 microgramos por kilo, y si el sangrado es más grave deberemos de evaluar si hay que dar una dosis posterior. Como segunda opción, y siempre que no tengamos en nuestro centro el factor 7, deberemos de emplear el concentrado de complejo protrombínico, pero a dosis bajas, con una dosis inicial de 50 unidades por kilo. Pasamos ya al tercer bloque, que es el manejo en cirugías de pacientes con emicizumab. Y para ello, una antesala de las cirugías que hubo en los ensayos clínicos. Aquí os he recogido las intervenciones desde el Haven 1 al 4, en total de 233 intervenciones, de las que la mayoría, 215, fueron cirugías menores. El resto, solamente 18, fueron mayores. ¿Qué se hizo en cada uno de este tipo de cirugías? Pues empezamos con las menores y vemos como la mayoría, el 65% de las intervenciones, fueron sin administrar previamente factor de la coagulación, y de ellas el 85% no tuvo ningún tipo de hemorragia posoperatoria. De las 20 hemorragias que hubo posoperatorias, el 65% fueron tratadas, las otras no. Pero también hubo un 34% de pacientes que sí se le administró previamente el factor de la coagulación, y la mayoría de ellos, el 74%, no resultó en una hemorragia posoperatoria. De estas, el 47% fue tratada posteriormente con un factor adicional.
Con respecto a las cirugías mayores, hubo un total de 18, de los que la mayoría, el 83%, se administró previamente un factor de la coagulación y solamente en un caso hubo un sangrado postoperatorio, y las otras 3 fueron sin factor de coagulación previo y ninguna tuvieron una hemorragia postoperatoria. En esta tabla está resumida las cirugías ortopédicas, ¿no?, que pueden ser las más sangrantes, y lo que vemos es que hay una variedad amplia, ya que fueron tratadas bien con factor 8 de semivida estándar, de semivida extendida, con factor 7 recombinante, y lo que objetivamos es como en la mayoría no hubo ningún sangrado, únicamente en una de ellas, en la artroplastia de cadera, y lo más importante es que cuando evaluamos la seguridad, en ningún caso esta asociación de mifizumab con factor produjo ni trombosis ni una microangiopatía trombótica. ¿Qué nos dicen las guías actuales sobre el manejo de pacientes con cirugías? Pues aquí os he traído todas estas guías y las recomendaciones, tanto la Federación Mundial de Hemofilia como la británica, la francesa, Suiza, Italia, Alemania, e incluso hay autores españoles como el doctor Jiménez Yuste. Pues con todo esto he intentado hacer un resumen de todas ellas y las expongo a continuación. En primer lugar, y esto es común en todas ellas, es que la dosis de mifizumab, como hemos dicho antes, no debe ajustarse, ¿no? Los pacientes deben de seguir recibiendo la misma dosis el mismo día y no hay que hacer ningún cambio. Y también, cosa muy importante, debemos de verificar que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, ya que si no se lo está poniendo, las dosis que vamos a recomendar a continuación se quedarían cortas, con lo que ambas recomendaciones es importante para todos los casos. Como hemos hecho antes, vamos a dividir las recomendaciones para pacientes con hemofilia sin inhibidor y luego con inhibidor, y además cada una de ellas lo vamos a dividir en cirugías menores y mayores. Pues empezamos con las cirugías menores en pacientes sin inhibidor, y en este caso las guías nos dicen que no es estrictamente necesario que el paciente reciba concentrado de factor 8. Que en el caso de que lo queramos emplear, podemos optar por una dosis única de 30 unidades por kilo del factor 8, 30 a 60 minutos antes de la intervención. Que si optamos por no emplear el factor 8, al menos sí que debemos de tener disponible de forma rápida el concentrado de factor por si acaso hay alguna complicación hemorrágica durante la intervención. Y no debemos de olvidar que también nos podemos ayudar del ácido tranexámico, y esto sobre todo en los pacientes que se someten a algún tipo de procedimiento odontológico. ¿Qué hacemos en el caso de pacientes que se someten a una cirugía mayor? Pues en este caso sí que debemos emplear siempre, ¿no?, una dosis de factor 8, bien sea de semivida estándar o de semivida extendida, y en las guías pues llegan a un acuerdo de emplear una dosis de entre 40 y 50 unidades por kilo, 30 a 60 minutos antes de la intervención. La parte igual más complicada viene luego en el postoperatorio, con la monitorización, en el que la dosis va a depender en función de la gravedad de la cirugía y también de los niveles del paciente, ya que nos recomiendan que hay que hacer una monitorización diaria del factor 8 y deberemos de mantener los niveles entre el 60 y el 80% durante los primeros 2-3 días. Aquí, y al igual que en la cirugía menor, también podemos evaluar la administración del ácido tranexámico. Pasamos ahora a los pacientes con hemofilia A con inhibidor, y en concreto los que se someten a una cirugía menor. Al igual que en los pacientes sin inhibidor, nos dice que si el procedimiento es poco sangrante, podemos no hacer nada, no hay que añadir un factor, y eso sí, siempre vigilar por si el paciente presenta una hemorragia en el postoperatorio. Si el procedimiento es de un riesgo hemorrágico más alto, pues aquí sí que hay que emplear un factor de reemplazo, un bypass, y en este caso la primera opción va a ser el factor 7 recombinante. Si no lo tenemos disponible, pues podemos emplear el factor 8 humano o porcino si el paciente tiene un título de inhibidor bajo, y si no tenemos otra opción, pues deberemos de emplear el tan odiado, ¿no?, en el tema del infliximab, como es el concentrado de complejo protrombínico activado.
En el caso de que el paciente tenga un sangrado postoperatorio, pues deberemos de emplear el factor 7 a la dosis estándar de 90 microgramos por kilo y deberemos de evaluar al paciente por si precisa alguna dosis posterior. Y como siempre, también podemos optar por el ácido tranexámico que, sobre todo, nos ayuda, ¿no?, cuando la cirugía o la intervención es oral. Y también una recomendación importante, que todas estas recomendaciones hay que mantenerlas 6 meses después de la última dosis del emicizumab, porque debido a la larga vida media del emicizumab se puede quedar en el organismo y hay que continuar con todas estas medidas que acabamos de ver anteriormente. Para los pacientes que se van a someter a una cirugía mayor, el fármaco que debemos emplear como primera opción, una vez más, es el factor 7 recombinante a la dosis que ya hemos dicho antes, de 90 microgramos por kilo, 15 minutos antes de la intervención, y habrá que seguirlo dando cada 2-3 horas. En la tabla que os expongo a la derecha vemos cómo se va disminuyendo la dosis de factor al cabo de los días. Así, los 2 primeros días hay que mantenerlo esa dosis cada 2-3 horas, del día 3 y 4 una frecuencia de cada 3 horas y los días 5 y 7 con una frecuencia cada 6 horas. Si el paciente presenta un sangrado postoperatorio, pues evidentemente habrá que subir bien la dosis de factor 7 o bien acortar la frecuencia entre ambas dosis. Y también lo contrario, por el otro lado, o sea, siempre hay que individualizar. Si el paciente no tiene ningún sangrado, podemos optar por poner una dosis más baja. Y una vez más, no nos podemos olvidar del tranexámico, que podemos administrarlo a 10 miligramos por kilo 4 veces al día. Si no disponemos en nuestro centro de factor 7 o el paciente tiene un título de inhibidor bajo, pues podemos optar por el empleo del factor 8 humano, y por eso estas guías nos recomiendan de que siempre debe haber una titulación reciente del inhibidor en el caso de que se someta a cirugía, y deberemos de mantener los niveles de factor 8 por encima del 80% los 2 primeros días. Ya como último fármaco, pues como no, el concentrado de complejo protrombínico, que habrá que dar una dosis baja, la primera no superior a 50 unidades por kilo, y simplemente con 20-25 ya estaría bien, y siempre pensando que no podemos dar más de 100 unidades por kilo en un día y que debemos de controlar que el paciente no desarrolle una microangiopatía trombótica. Y ya el último bloque es evaluar la monitorización en el laboratorio. Y para eso, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción de la fisiología, ¿no? Ya sabemos todos cómo el factor 8 o su función es hacer de cofactor y va a unir el factor 9 activado al 10. Y el emicizumab, que aunque hace esto mismo, es verdad que no requiere una activación para hacer esta actividad de cofactor, y por lo tanto la cascada de la coagulación va a estar continuamente funcionando, y eso hace que todas aquellas parámetros de laboratorio que van a alterar o que evalúan, mejor dicho, la vía intrínseca va a estar modificada por esta continua trabajo, ¿no? En esta tabla podemos evaluar las diferencias que existen entre el factor 8 y el emicizumab. Aquí vemos como el factor 8 activado es específico para el factor 9 activado y el factor 10, y sin vinculación para el factor 9 inactivo y el factor 10 activado. Tiene una afinidad muy alta por el factor 9 activado, y no requiere requiere, mejor dicho, una activación por la trombina. Todo esto es diferente del emicizumab, ya que este no tiene una distinción entre el factor 9 inactivo y el activo, ni tampoco por el 10 inactivo y el activo. Y además, que es muy importante, no va a requerir activación para hacer su actividad de cofactor. Por lo tanto, la actividad de emicizumab que vamos a ver en el laboratorio va a depender mucho de la cantidad que haya de factor 9 activado. Y esto es lo que va a generar las diferencias con el empleo del factor 8. En primer lugar, lo que vamos a ver son esas alteraciones en el TTPA, ¿no?, en el tiempo de tromboplastina parcial activada, que va a evaluar la vía intrínseca, y al haber tanto factor 9 en el reactivo, pues vamos a ver cómo mejora, cómo hay un acortamiento exagerado de este TTPA, que no va a reflejar la realidad, ¿no? Va a sobreestimar estos resultados. También
cuando evaluamos el factor 8 coagulativo de una etapa, ya que este lo que evalúa es el factor 8 que se basa en el TTPA, y al estar ya sobreestimando el TTPA, también nos va a sobreestimar el factor 8, que nos va a dar, como vemos en la gráfica, unos resultados muy altos de factor 8. También van a ser falsos, ya que nos va a dar que el paciente tiene unos niveles superiores al 150% de actividad del factor 8. ¿Cómo debemos de determinar bien los niveles de factor 8 del paciente? Pues para ello hay que emplear el ensayo cromogénico, que emplea factores bovinos. ¿Por qué? Porque el emicizumab está diseñado para unirse a los factores 9 activado y 10 humanos, pero no al de los bovinos. Por lo tanto, este tipo de ensayo va a ser insensible al emicizumab, pero sensible al factor 8 que le administramos al paciente, o para evaluar sus niveles basales. También es importante a la hora de la determinación del inhibidor, ya que en este caso, aunque sí que vamos a emplear la misma técnica de Bethesda, no debemos hacerlo con el método clásico, que es evaluándolo con el factor 8 coagulativo, sino que debemos de hacerlo con el factor 8 cromogénico, porque si no, de la otra forma nos daría unos resultados falsos negativos. También podemos optar por medir o cuantificar los niveles del emicizumab, y para ello lo que hacemos es evaluar un ensayo de una etapa modificado, en el que hacemos una solución que se basa en el ensayo de factor 8 de una etapa, pero con una dilución más alta, en concreto una dilución 1,8, y nos va a evaluar la cantidad que tenemos de emicizumab. Como vemos en la gráfica de la derecha, vemos cómo los niveles del fármaco permanecen estables a lo largo del tiempo y no se objetivan esos picos y valles que presentan los pacientes que están en profilaxis con factor 8. Por lo tanto, lo que nos dicen las guías es que, aunque es posible evaluar los niveles de emicizumab, no es necesario hacerlo de un control de rutina, porque vemos que no hay esos cambios tan grandes. Otra opción para evaluarlo en el laboratorio es a través de las pruebas globales de la coagulación, como la trombonelastografía o la generación de trombina. Y así vemos cómo los pacientes que están a tratamiento con emicizumab aumentan los picos de trombina, como vemos también en la gráfica de la derecha. Aunque nos dicen los expertos que con esto hay que tener un poco de cuidado, porque no hay una relación clara, ¿no? Y no se conoce si el potencial de generación de trombina in vitro es igual a la respuesta hemostática real del paciente, ¿no? Y también nos dice que estos resultados van a ser variables, porque va a depender de la cantidad de factor 9 activado que se disponga, con lo que esto hay que tomarlo un poco con cautela. Por último, no me quería ir sin hablar un poco de la determinación de los anticuerpos antifármaco o de los ADAs, que ya conocemos todos que son anticuerpos que desarrolla el sistema inmune humoral a una proteína que considera que es extraña para el cuerpo. Los factores de riesgo para el desarrollo de un ADA pues están tanto en relación con el fármaco, pero también con el paciente. Y hay que recordar que la inmunogenicidad va a disminuir cuanto más humano es el anticuerpo, ¿no? Y aquí vemos cómo el emicizumab es humanizado, y por lo tanto el riesgo de desarrollar un ADA es más bajo que otros, sí, que si fuera más murino. Antes de seguir, sí que me gustaría dejar claro una serie de conceptos, porque sí que lo escuchamos constantemente, ¿no? Y viene bien por lo menos aclararlos hoy, ¿no? En primer lugar, lo que se denomina el ADA que neutraliza el fármaco es aquel que se va a unir a la región variable que confiere la especificidad al antígeno, y en este caso sí que puede llegar a reducir la eficacia del fármaco, dado que va a evitar la unión con el antígeno, o porque va a aumentar la eliminación del anticuerpo. Y luego están los ADAs no neutralizantes, que son aquellos que se unen a epitopos fuera del sitio de unión del fármaco y por lo tanto no van a inhibir la actividad clínica del fármaco. Luego también están otros dos conceptos, que es el ADA transitoria, que es aquella que solamente se detecta en una ocasión, y la ADA persistente, que es aquella que se detecta 2 o más veces.
Aquí objetivamos cuáles fueron esas hadas que se objetivaron en los ensayos clínicos con emicizumab y así vemos cómo el porcentaje de personas con una hada positiva fue muy bajo, del 5,1% y que varió, ¿no?, del 0% en el ensayo de Jojoemi al 12,5% en el ensayo del Haven 5. Por lo tanto, podemos decir que la incidencia de hada fue muy baja, solamente un 5%, pero es que en la mayoría de ellos, el 41%, tuvieron hadas que eran transitorios, es decir, solamente en una ocasión. Y además la duración media de esta hada fue corta, de 20 semanas, con un título bajo. Por lo tanto, solamente el 2,7% de los participantes de los ensayos clínicos con emicizumab desarrollaban hada que neutralizaban in vitro. Y por lo tanto, con esto se llegó a la conclusión que, dada esta baja incidencia y que además que no afecta a la farmacocinética del emicizumab, no se justifica que hagamos una vigilancia de hada de rutina en la práctica clínica habitual. Pero eso no significa que no debemos de pensar y de sospechar, ¿no? ¿Y cuándo debemos pensar que un paciente puede estar desarrollando un hada? Pues bien, cuando vemos que la eficacia se pierde, que el paciente está con más hemorragias, o vemos que el paciente presenta un TTPA más alargado, o que al evaluar el factor 8 cromogénico con reactivos humanos hay una actividad indetectable, o vemos que el paciente tiene una concentración baja del emicizumab. En ese caso siempre hay que pensar y medir, ¿no?, la posibilidad de un hada. Y por último, y ya con esto vamos acabando, también podemos evaluar la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? No es fácil, pero sí que existen diferentes técnicas en el laboratorio. En primer lugar, evaluando los niveles o la concentración del emicizumab, que ya lo hemos dicho que se puede hacer evaluando el factor 8 de una etapa modificado. Si este está bajo, pues bien puede ser porque el paciente no se administra el fármaco o porque presenta un hada. También podemos ver si el paciente tiene una actividad baja del factor 8 cromogénico con reactivo humano, en el que también nos va a dar esa misma información, o bien el paciente tiene un hada o no se está administrando bien el emicizumab, o ya por último serían aquellas pruebas que alteran el TTPA, que ya hemos dicho cómo el emicizumab es tan sensible como el TTPA o el factor 8 de una etapa, en el que si vemos un alargamiento de este tiempo, una actividad baja del factor 8, nos va a decir que el paciente no se está administrando el fármaco, aunque es importante que destaquemos que incluso a unas concentraciones muy bajas del emicizumab se va a ver normal el TTPA como la actividad del factor 8, que seguirá alta. Este es un algoritmo, es un esquema para resumir todo el bloque de la monitorización. En primer lugar, con el estudio básico de la coagulación en pacientes que están con emicizumab, vamos a ver una normalización tanto del TTPA como del factor 8 coagulativo, con lo que nos va a sobreestimar su función. Para ello, pues habrá que dosificar los niveles de factor 8 en el caso de que el paciente le estemos administrando el factor. Siempre habrá que hacerlo con el método cromogénico con reactivos bovinos. Y en los pacientes que tienen un inhibidor habrá que hacer el método Bethesda, pero también utilizando el método cromogénico. Para los pacientes para los pacientes que están también con emicizumab, esa es la parte inferior del algoritmo. Como conclusiones, pues las dividimos en dos. En primer lugar, los que hemos dicho del manejo clínico, los pacientes con hemofilia sin inhibidor. En el caso de que presenten un sangrado, deberemos de emplear el factor 8 a las mismas dosis que cuando el paciente estaba en profilaxis con factor 8. En el caso de que se someta a una cirugía menor, podemos optar por no administrar ningún fármaco previo, y siempre hay que pensar en administrar el tranexámico en los procedimientos odontológicos. Y si el paciente se somete a una cirugía mayor, aquí sí que debemos de emplear el factor 8 con una monitorización diaria de los niveles para mantener el factor 8 superior al 50%. ¿Qué hacer con los pacientes con hemofilia con inhibidor? Pues si tienen una hemorragia, en primer lugar debemos de optar por la administración del factor 7 activado a 90 microgramos
microgramos por kilo y como segunda opción el concentrado de complejo protrombínico. En las cirugías menores podemos optar por no administrar un factor previo y en las mayores, si el paciente tiene un inhibidor de bajo título, podemos optar por factor 8 y si tiene un inhibidor de título alto podemos o debemos de administrar en primer lugar el factor 7 recombinante o si no el concentrado de complejo protrombínico. En concreto, en el bloque de la monitorización en laboratorio ya vemos cómo el emicizumab no requiere una activación para realizar su actividad de cofactor y ya hemos dicho cómo no tiene un mecanismo de encendido y de apagado y esto va a hacer cómo va a sobreestimar diferentes parámetros que van a depender del TTPA, como este tiempo o el factor 8 coagulativo de una etapa. Para hacer una determinación correcta de los niveles de factor 8 y del inhibidor debemos de emplear siempre el método homogénico de factor 8 con reactivos bovinos y para evaluar la concentración del emicizumab podemos optar por un ensayo de factor 8 de una etapa modificado. También podemos optar por evaluar la hemostasia global con las pruebas globales de la coagulación y no nos podemos olvidar, aunque tiene una incidencia muy baja, de la posibilidad de que el paciente desarrolle un anticuerpo antifármaco y esta sospecha debemos hacerlo si el paciente pierde la eficacia al fármaco o presenta un alargamiento del TTPA o presenta niveles bajos de emicizumab. Con esto pues os quiero dar las gracias y también voy a aprovechar, ya que está aquí creo que también Manuel de Vigo, para competir con cuál es la ciudad más bonita en Navidad y bueno, pues aquí os traigo unas fotos para animaros a visitar Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por esta excelente y exhaustiva revisión. Una puntualización para los participantes, es decir, que tenéis el chat para que podáis hacer preguntas mientras que están las ponencias y al final del todo, pues los ponentes las abordarán, ¿vale? Y doy paso a la doctora Benítez con su tema. Cuando quieras, Olga, ¿vale? Vale. Bueno, voy a compartir. A ver. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues nada, en primer lugar, sumarme al agradecimiento a la Fundación Victoria Eugenia por la invitación a participar en el seminario moderado por Nino, que yo es como mi soporte en muchas dudas de inhibidor, así que Nino, encantada de poder estar aquí contigo y también agradecer a Pilar por estar ahí detrás coordinando toda la organización del seminario. Como ha presentado antes Nino, mi presentación es acerca de retos en pacientes previamente no tratados, PAPs, o en pacientes mínimamente tratados en profilaxis con emicizumab. Como ya venía hablando Fran, hasta la fecha el estándar de tratamiento para los pacientes con hemofilia A era el concentrado de factor 8 y como complicación iatrogénica más importante a este tratamiento pues teníamos el desarrollo de inhibidor. El inhibidor está asociado a una alta morbilidad. Los pacientes con inhibidor tienen complicaciones hemorrágicas más frecuentes y complicaciones de mayor gravedad que los pacientes que no tienen inhibidor. Esto supone que esas hemorragias, sobre todo a nivel articular, produzca una mayor secuela, por tanto mayor artropatía hemofílica que la población que no tiene inhibidor y eso lleva asociado una disminución de la calidad de vida. Todo ello además implica mayores recursos tanto humanos como económicos para el manejo de estos pacientes. La incidencia de inhibidor en pacientes con hemofilia grave está entre el 25 y el 35% según las series, para pacientes con hemofilia A moderada o leve entre el 7 y el 10%, y en pacientes con hemofilia B grave la incidencia es inferior al 5%. El único tratamiento probado para erradicar estos inhibidores, como sabemos, es el tratamiento de inducción de tolerancia inmune, con tasas de éxito entre el 60 y el 80%. Sin embargo, este tratamiento pues, tiene un alto costo, supone un gran esfuerzo y es particularmente un desafío, sobre todo en niños pequeños, por los malos accesos venosos y la necesidad de tratamiento endovenoso de forma muy repetida a lo largo del tiempo. Esta complicación, que como digo es iatrogénica al concentrado de factor 8, pues ha sido un poco lo que nos ha llevado de cabeza durante los últimos tiempos hasta la llegada de emicizumab, que nos ha permitido esa profilaxis, como ha explicado extensamente Fran.
y se ha intentado pues, determinar factores de riesgo para el desarrollo inhibidor. Por una parte tenemos factores de riesgo relacionados con el paciente, que son factores genéticos y por tanto no modificables, como pueden ser la etnia, historia familiar de desarrollo de inhibidor, el tipo de mutación del gen del factor 8, hay más riesgo de desarrollo de inhibidor en aquellos pacientes que presentan grandes delecciones o inversión del intron 22, el sistema HLA o polimorfismo en los genes del sistema inmune. Y por otra parte tenemos factores de riesgo relacionados con el tratamiento y que por tanto son modificables, como los días de exposición al factor 8, la edad de la primera exposición al factor, el tipo de concentrado que utilizamos, si en el momento de la administración pues, el paciente está con un estado de infección, un estado inflamatorio, o la terapia intensiva con concentrados de factor 8. Y en este sentido, en 2016 se publicó este artículo en New England, en el que se hace un estudio aleatorizado y controlado en el que 264 pacientes, de los que al final fueron 13 excluidos, se asignaron a recibir tratamiento con concentrados de factor 8 plasmático o con concentrados de factor 8 recombinante. Los 251 pacientes que recibieron el tratamiento recibieron entre 1 y 50 infusiones y el 86% de los pacientes completaron el estudio. Pues bien, en esta cohorte de pacientes se detectaron 76 inhibidores con una incidencia acumulada del 35,4% y una incidencia de inhibidores de alto título del 23,3%. Si analizamos la incidencia de inhibidores en función del tipo de concentrado que recibieron los pacientes, en los pacientes que se trataron con concentrados de factor 8 plasmático, se desarrollaron inhibidores en el 23,2% e inhibidores de alto título en el 16% de los pacientes. Y en los pacientes que recibieron tratamiento con concentrados de factor 8 recombinante, el desarrollo de inhibidor fue discretamente superior, 37,3%, y los inhibidores de alto título se desarrollaron en 23,8% de los pacientes. En los pacientes que recibieron los concentrados de factor 8 plasmático, todos los inhibidores se desarrollaron entre las dosis 2 y 38 y la mediana de tiempo hasta el desarrollo de inhibidor fue de 7 a 8 días. Esa mediana de tiempo fue igual para los pacientes que recibieron los concentrados de factor 8 recombinantes, sin embargo, el tiempo de aparición fue menor en este caso. En estos pacientes los inhibidores se desarrollaron antes de los 34 días de exposición, entre las 2 y las 33 días de exposición. Por otra parte, también tenemos los datos del registro PETNET, que como sabéis es un registro en el que se incluyen pacientes de Europa y Canadá afectos de hemofilia A. Hay más de 2.800 pacientes incluidos, por tanto es una cohorte de pacientes que nos da muchísima información en este sentido. Pues en este artículo publicado en Hematológica en el año 2020 se hizo un análisis de la aparición del inhibidor y el 79% de los inhibidores se desarrollaron antes de los 20 días de exposición y el 97% de los inhibidores se desarrollaron antes de las 50 dosis de exposición. Por tanto, antes de la aparición de emicizumab, teníamos pacientes que iniciaban la profilaxis alrededor del año y alrededor de los 2 años estos pacientes ya han recibido aproximadamente esas 50 dosis de exposición, que eran el periodo de tiempo que con más probabilidad aparece el inhibidor. Con esto se recomendaba pues, que cada 5 días de exposición, hasta la dosis 20 de exposición, se monitorizara el inhibidor, eso cada 5 días de exposición. Hasta la dosis 50 se hiciera monitorización del inhibidor cada 10 dosis de exposición y a partir de ahí hasta la dosis 150 cada 4 o 6 meses. ¿Qué ocurre desde la aparición de emicizumab? Pues emicizumab ha permitido que se haga una profilaxis muy temprana en pacientes con hemofilia grave y este hecho pues, ha supuesto grandes beneficios, sobre todo de mejoras de calidad de vida tanto para el paciente como para los cuidadores. Pero por otro lado se han producido cambios, podríamos decir, en la historia natural de la hemofilia de esos niños. Pues tenemos más tiempo para alcanzar más de 50 dosis de exposición y, por tanto, el inhibidor podría aparecer a edades más tardías de lo que venía ocurriendo antes del inicio de emicizumab de forma más generalizada. En cuanto a la calidad de vida, no voy a entrar porque no es el tema del seminario, pero hay muchísimas publicaciones en la literatura acerca de cómo ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes, los pacientes que reciben emicizumab. Aquí 2 artículos que os pongo como ejemplo que están publicados. Y esa llegada de emicizumab, aparte de mejorar la calidad de vida, pues ha supuesto un gran cambio en el manejo de los pacientes, además de porque es un tratamiento muy eficaz, porque supone cuestiones o plantea retos que tenemos que ir solventando un poco sobre la marcha hasta el momento porque no tenemos tantos datos.
Entonces, en pacientes que reciben emicizumab y que por el motivo que sea requieren tratamiento con factor 8, sigue existiendo la posibilidad de desarrollar un inhibidor y, por tanto, la necesidad de erradicar inhibidores en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque si el paciente tiene complicaciones quirúrgicas o traumáticas, el factor 8 sigue siendo el tratamiento que deben recibir estos pacientes, como ha explicado Fran en su presentación. Por otra parte, porque hay posibilidad de recurrencia de inhibidores y el tratamiento de inmunotolerancia ofrece una solución potencial a largo plazo. Y por otra parte, porque en terapias como la terapia génica actualmente está contraindicada para pacientes que han desarrollado o que tienen inhibidor activo. ¿Qué datos tenemos del uso de emicizumab en población mínimamente tratada o en PAPS? Pues estos son los datos del estudio Haven 7, que es un ensayo clínico fase 3B, multicéntrico, abierto y de un solo brazo que evalúa eficacia y seguridad de emicizumab en bebés con hemofilia A congénita grave, con factor 8 inferior al 1%, sin inhibidor al factor 8. Los pacientes son niños hasta 12 meses que pesen más de 3 kilos. El tratamiento, como es habitual, se administra subcutáneamente a una dosis de 3 miligramos kilo una vez a la semana durante 4 semanas como dosis de carga y posteriormente en el ensayo clínico reciben tratamiento de 3 miligramos kilo cada 2 semanas durante un año. El objetivo era evaluar la eficacia de emicizumab en términos de tasa de hemorragia en esta población de pacientes y evaluar también seguridad farmacocinética y farmacodinámica. Pues bien, en este estudio se reclutaron 55 pacientes y todos ellos completaron un año de tratamiento. Al final del seguimiento, el 89% de los pacientes continuaron con la misma dosis, otros cambiaron a otros regímenes de dosificación y la mayoría de los pacientes no experimentaron hemorragias que requirieron tratamiento con concentrado de factor 8 en el 54,5% de los casos. En cuanto al desarrollo de inhibidor, que es el tema que nos trae aquí hoy, se realizaron pruebas para detectar inhibidores en 24 participantes y se encontraron 2 casos, lo que supone un 3,6% de pacientes con inhibidor positivo. Esos 2 casos, si los analizamos, el primero de ellos es un paciente con una alteración genética de alto riesgo de desarrollo de inhibidor, una gran elección, que había recibido 3 días de exposición a factor 8 por un evento hemorrágico después de un traumatismo. El inhibidor tuvo un pico máximo de 6,9 unidades de Bethesda. Y el segundo paciente que recibió tratamiento y que desarrolló inhibidor fue un paciente con una inversión del intron 22, que también hemos dicho que era una alteración genética de alto riesgo, que había recibido 9 dosis de factor 8 por un evento postraumático y también por una cirugía. Y el título máximo de inhibidor que se detectó fue de 5,9 unidades Bethesda. Bien, pues con esto he hecho un poco una revisión bibliográfica de qué es lo que nos dice en la literatura para el erradicar o no inhibidor en estos pacientes que están con emicizumab o en la era emicizumab. Como venimos diciendo durante mucho tiempo, bueno, y hasta la fecha, el tratamiento para erradicar los inhibidores es el esquema de inducción a la inmunotolerancia, la ITI, y emicizumab pues, ha cambiado esa estrategia terapéutica. En este artículo publicado en Hemofilia, lo que se hace es un análisis de cómo la disponibilidad de emicizumab ha influenciado en el uso de la inducción de tolerancia inmune. Del artículo extraemos que la ITI sigue siendo fundamental para pacientes con hemofilia A grave e inhibidor, aunque se observa desde el inicio de emicizumab que se hace una tendencia a regímenes de inmunotolerancia de dosis menos intensivas y combinadas con emicizumab. Emicizumab se está utilizando ampliamente para la profilaxis en casos donde la ITI no es viable o cuando el riesgo de fracaso es alto y la decisión para iniciar ITI o emicizumab está guiada por factores como el patrón de sangrado del paciente, es decir, el fenotipo hemorrágico, las preferencias del médico y del paciente con esa decisión compartida y los problemas de acceso venoso. En pacientes con hemofilia leve moderada, la inmunotolerancia, o sea, el esquema de inducción a la inmunotolerancia se usa con menos frecuencia y la opción preferida es el tratamiento de profilaxis con emicizumab en monoterapia. Los autores concluyen que aunque la ITI sigue siendo el tratamiento principal para erradicar inhibidores, emicizumab se ha convertido en una alternativa eficaz que en muchos casos ha hecho que no se haga ese tratamiento de inmunotolerancia. Aún así, en algunos casos la disponibilidad y el coste de emicizumab siguen siendo barreras importantes para iniciar el tratamiento en algunos pacientes. En este mismo sentido, hay otro artículo que participa también el doctor Aya como autor, publicado en Hemofilia, en el que también hablan pues, de que la inducción de tolerancia inmune es el método aprobado para erradicar el inhibidor,
pero la llegada de emicizumab pues hace que surjan nuevas estrategias y preguntas sobre el manejo de los inhibidores. Y en este sentido pues se hace un análisis. Se habla de que la ITI, pues como hemos dicho, tienen tasas de éxito entre el 60 y el 80%, pero varían según factores pronósticos como el título máximo de inhibidor antes de iniciar el tratamiento, y las estrategias actuales hasta la fecha eran iniciar la ITI lo antes posible después de detectar un inhibidor, incluso con títulos elevados. Los pacientes con buen pronóstico pueden usar regímenes de ITI bajo, con concentrados de factor 8 a dosis de 50 unidades kilo 3 veces a la semana. Y los pacientes que tienen un pronóstico pobre se requiere dosis más alta, con dosis de 200 unidades kilo cada 24 horas. Se recomienda habitualmente hacer un seguimiento mensual para evaluar el título de inhibidor y ajustar la dosis si es que no hay respuesta. Bien, esos pacientes de pronóstico bueno o un pronóstico más pobre se clasifican en función del título de inhibidor histórico. Así, los pacientes que tienen menos de 25 unidades Bethesda son pacientes de muy buen pronóstico para la ITI. Pacientes entre 25 y 199 son pacientes de buen pronóstico. Entre 200 y 999 unidades Bethesda son pacientes de mal pronóstico y por encima de 1000 son pacientes de muy mal pronóstico. Pues en el artículo se habla de lo que ya sabemos, que emicizumab es un tratamiento muy eficaz para el control de la hemorragia, pero no erradica los inhibidores. Y la ITI sigue siendo importante para erradicar esos inhibidores y permitir el uso futuro de factor 8 en situaciones que lo requieran en estos pacientes. Combinar emicizumab con ITI permite pues, controlar los eventos hemorrágicos en estos pacientes y facilitar el uso de regímenes de ITI a dosis baja sin comprometer seguridad y eficacia. Y tras erradicar los inhibidores surge la pregunta de si se debe continuar con factor 8 regular para mantener la tolerancia, por lo que el grupo propone usar factor 8 una vez a la semana durante 6 meses, reduciendo la frecuencia progresivamente. En este esquema veis la recomendación que se hace para el inicio de la inmunotolerancia y de emicizumab. Se recomienda empezar lo más pronto posible si es que el paciente ha desarrollado un inhibidor. En pacientes que hacen tratamiento concomitante, pues el esquema que hemos dicho de inmunotolerancia a dosis baja de 50 unidades kilo 3 veces a la semana junto con emicizumab. Y si emicizumab no está disponible, pues se recomiendan las recomendaciones que teníamos llamamos era pre-emicizumab. En los pacientes en los que la inmunotolerancia, por el motivo que sea, no se plantea en ese momento, se recomienda empezar con emicizumab y hacer una reevaluación con el tiempo para el inicio del tratamiento de tolerancia inmune. En los pacientes que empiezan con ese tratamiento de ITI a dosis baja, se recomienda hacer un escalado de dosis si es que el título de inhibidor aumenta y hacer un escalado de dosis a regímenes altos de 200 unidades kilo diarios, continuando con la profilaxis con emicizumab y evaluar la respuesta en función de la caída del pico del título de inhibidor. Si es que esa caída es mayor al 20%, se recomienda continuar con el mismo esquema. Si es que no, se plantea o cambiar el régimen o la intensificación o plantearnos la discontinuación de la ITI y continuar únicamente con emicizumab. Por tanto, los autores del artículo hablan de que la erradicación de los inhibidores sigue siendo un objetivo y la ITI es el único enfoque que actualmente ofrece ese potencial, por lo que en los pacientes con inhibidor se les debe ofrecer al menos un intento de ITI. La probabilidad de éxito de esa ITI se basa en el título máximo antes de empezarla y el título máximo durante el tratamiento. El régimen puede ser elegido según el grupo de riesgo de los pacientes y el seguimiento debe realizarse con frecuencia. Sugieren hacerlo mensualmente. En pacientes en los que no parece tener éxito la ITI, pues se recomienda ese ajuste de régimen como tanto de intensificación como cambio de producto para poder llegar a un éxito si es posible. Con la disponibilidad de emicizumab, el grupo en general no apoya la adición de terapia inmunosupresora en estos esquemas de inducción a la tolerancia inmune y emicizumab se puede usar concomitantemente con esta terapia. Lo que sí que plantean es que quedan muchas preguntas en estos pacientes después de una ITI exitosa, como si mantener la tolerancia al factor 8 sin exposición continua o cuánto tiempo hacer si es que se hace esa exposición posterior con factor 8. Por tanto, concluyen que se necesitan estudios prospectivos para evaluar la combinación de ITI con emicizumab
y aclarar la estrategia después del tratamiento de ITI. Por tanto, esa necesidad de estudios prospectivos se vio, aunque luego se vio frustrada, respondida con el estudio Priority. El estudio Priority era un estudio que pretendía evaluar la tasa de recurrencia de inhibidor después de una ITI exitosa, incluía 52 pacientes menores de 12 años y con menos de un año de éxito de la ITI. Y se analizaban dos cohortes, los pacientes que recibían emicizumab en monoterapia o los pacientes que recibían emicizumab con factor 8 semanal. Ese estudio fue cerrado por un reclutamiento no tan rápido como el promotor esperaba y existe nueva evidencia sobre la ITI más emicizumab de forma concomitante con los estudios Motivate y Navigate, que aún no tenemos datos disponibles. En este sentido, y con todas las preguntas que surgen, hay otros artículos en la literatura, como este artículo que ha sido también publicado en Thrombosis Research, que tiene como objetivo evaluar la evolución de los inhibidores en pacientes que están tratados con emicizumab y se han expuesto a factor 8 de forma ocasional, ya sea por un evento hemorrágico o por intervenciones quirúrgicas. Este estudio incluyó 51 pacientes con hemofilia A e historiales de inhibidor tratados con emicizumab. Se hizo un seguimiento midiendo los niveles de inhibidor cada 3-6 meses o después de exposiciones al factor 8 con una mediana de seguimiento de 3,3 años. El tratamiento de tolerancia, los pacientes que recibieron una ITI exitosa mantuvieron una tolerancia inmune a factor 8 incluso después de múltiples exposiciones cortas y los pacientes que no habían sido tolerizados mostraron respuestas anamnésicas temporales tras la exposición a factor 8. Los autores del estudio concluyen que los pacientes con ITI exitosa pueden recibir emicizumab como profilaxis sin perder la tolerancia al factor 8, que en pacientes no tolerizados las exposiciones al factor 8 pueden provocar esas respuestas temporales de inhibidor, pero que se estabilizan con el tiempo. Y lo que queda claro es que la monitorización continua con inhibidores es crucial, especialmente en situaciones de exposición al factor 8 intensiva, como pueden ser cirugía o eventos traumáticos que suponen hemorragias. Este otro estudio evalúa el estado de inhibidores en pacientes pediátricos con hemofilia A que lograron tolerancia, ya sea exitosa o parcial, tras la ITI y que posteriormente cambiaron a emicizumab. Es un estudio retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes, 12 pacientes menores de 21 años con hemofilia grave e historial de inhibidor. Se hicieron monitorización de inhibidor cada 6 meses durante de 6 a 20 meses. Se hicieron niveles también de IgG1, IgG4 anti el factor 8 y respuestas tras la reexposición a factor 8 por hemorragias o cirugías. En cuanto al estado de los inhibidores, 11 de los 12 pacientes que se incluyeron en el estudio mantuvieron inhibidores negativos después de cambiar a emicizumab. Hubo un paciente que estaba parcialmente tolerizado y que presentó recurrencia de inhibidor de bajo título con un título máximo de 2,5. En cuanto a los anticuerpos IgG4, el 45% de los pacientes con inhibidores negativos tenían anticuerpos no neutralizantes IgG4 detectables y ningún paciente presentó anticuerpos IgG1 detectable. 6 de los pacientes fueron reexpuestos al factor 8 para tratar eventos hemorrágicos o como tratamiento preventivo de eventos hemorrágicos ante cirugías menores y ningún paciente presentó recurrencia de inhibidor después de la reexposición al concentrado de factor 8. Con ello, los autores concluyen que la mayoría de los pacientes mantuvieron niveles negativos de inhibidor después de cambiar a emicizumab, que la reexposición breve al factor 8 en situaciones de sangrado o cirugía no provocó la reaparición de esos inhibidores y que aunque se detectaron anticuerpos IgG4 en algunos pacientes, su relevancia clínica pues sigue siendo incierta y requiere más investigación. Al final concluyen que la recurrencia de inhibidores en pacientes tolerizados que reciben emicizumab es baja, pero se recomienda lo que veníamos hablando en los estudios previos, una monitorización continua de los inhibidores, especialmente después de las reexposiciones a los concentrados de factor 8. Y para finalizar quería revisar este artículo que se publicó este año en Hemofilia, también del grupo PetNet, que es un artículo que hace una revisión de qué es lo que se está haciendo en nuestro medio actualmente sobre el inicio de la profilaxis con emicizumab en niños y su uso en pacientes con inhibidores. Fue un estudio que se hizo a través de una encuesta a los centros que participamos en el grupo PetNet y que creo que da resultados bastante importantes o que nos dan mucha idea de qué es lo que estamos haciendo en nuestro medio. Pues de los 28 pacientes que contestaron la encuesta, en los 28 estaba disponible emicizumab para el tratamiento de la hemofilia A. En 25 de esos 28 centros formaba parte de la clínica práctica habitual y en 3 centros únicamente era para pacientes seleccionados. Por tanto, casi el 90% de los pacientes que participaron en la encuesta pues tienen incluido emicizumab
en su práctica clínica habitual. Si miramos el uso de emicizumab en pacientes PAPS o mínimamente tratados, en 20 de esos 25 centros que lo tenían como parte de su práctica clínica habitual se usaban, y en 16 de los 20 que lo usan en los pacientes PAPS lo utilizan sin concentrados de factor 8. El 85% comienzan con emicizumab antes de los 12 meses, un 30% antes de los 6 meses de vida, y solo un 20% de los centros que utilizaban emicizumab administran factor 8 concomitante para reducir el riesgo de desarrollo de inhibidor. En cuanto a los esquemas de inducción a la tolerancia inmune, en 24 de 27 centros se hacía, y en el 91%, 22 de los 24 que hacen los esquemas de inducción a la inmunotolerancia lo hacen de forma concomitante con emicizumab. De ellos, el 59% realizaba el tratamiento concomitante siempre, un 22%, 5 de 22 centros, lo realizaban dependiendo del título de inhibidor, y había 4 centros que realizaban el tratamiento de emicizumab dependiendo del fenotipo hemorrágico del paciente. En cuanto a la estrategia de ITI en los pacientes que desarrollaban inhibidor, en los pacientes de bajo título, el 60% de los centros que participaron en la encuesta continuaban con emicizumab como tratamiento profiláctico, y para tratar hemorragias se utilizaban concentrados de factor 8 o concentrados de factor 7 activados. Había 5 centros que continuaban con el tratamiento con emicizumab y paraban el tratamiento de tolerancia con factor 8 si es que lo habían iniciado, y había 3 centros que continuaban el tratamiento con emicizumab y empezaban la ITI. En cuanto a los inhibidores de alto título, la estrategia de los centros que participaron en la encuesta, el 57% de los pacientes continuaban con emicizumab y empezaban el tratamiento de ITI, a diferencia de lo que ocurría en los pacientes que presentaban inhibidores de bajo título. Había un 17% de los centros que continuaban con emicizumab para la profilaxis de evento hemorrágico, pero no iniciaban el tratamiento de ITI, y había otro 17% de centros que continuaban con emicizumab y si habían empezado la tolerancia con factor 8 la suspendían. En cuanto al esquema de tratamiento de la ITI, lo más utilizado, como veis en la gráfica, era la presentación, o sea, el régimen de bajas dosis de ITI, excepto en los pacientes que presentaban inhibidores de alto título superiores a 200 unidades de TESA, como veis, que en ese caso la mayoría de los centros, 9 de 17, utilizaban el esquema de más de 100 unidades kilo una vez al día. Pues de todos estos datos de las encuestas podemos ver que la mayoría de los centros comienzan con profilaxis con emicizumab antes del año de edad sin uso concomitante con factor 8, que en pacientes con inhibidores la ITI combinada con emicizumab es una práctica común en los centros de nuestro entorno. Sin embargo, existen dudas sobre el manejo después de la ITI exitosa y sobre cómo evitar el desarrollo de inhibidores en PAPS. Por tanto, lo que se deriva de todo este estudio es que se resalta la necesidad de ensayos clínicos y de datos en vida real para responder a estos dilemas y guiar el tratamiento de estos pacientes en el futuro. Con todos los datos presentados, yo me planteaba como preguntas un poco que igual se pueden debatir. Si el uso de emicizumab cambiará la incidencia de inhibidor en pacientes con exposición intermitente en situaciones de alto riesgo, como puede ser terapias intensivas por cirugías o eventos hemorrágicos graves. Si tiene sentido la tolerización con factor 8 durante los primeros días de exposición, evitando que coincida con esas situaciones de alto riesgo de desarrollo de inhibidor. Si cambiará la historia natural de desarrollo de inhibidor el uso tan precoz de emicizumab en profilaxis, y si en esta era de tratamiento con emicizumab en pacientes que desarrollan inhibidor tiene si tiene cabida los esquemas de tratamiento de inducción a la tolerancia inmune. Como conclusiones, pues todos sabemos que emicizumab es un anticuerpo bioespecífico que une tanto el factor 9 activado como el factor 10 y tiene indicación para profilaxis en pacientes con hemofilia A. Es un tratamiento que ha demostrado un gran perfil de eficacia y seguridad y que ha mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes. Tras el inicio de emicizumab en la población de PAPS o pacientes mínimamente tratados, queda por determinar el riesgo de desarrollo de inhibidor, y aunque los pacientes tratados con emicizumab reducen significativamente la exposición al factor 8,
no quedan exentos del desarrollo de inhibidor en situaciones que requieran tratamiento concomitante con concentrados de factor 8. La tolerización con factor 8 en pacientes con hemofilia que están en profilaxis con emicizumab es un área de investigación activa. El proceso de tolerización puede incluir la administración de dosis baja de factor 8 de forma gradual. Sin embargo, el impacto de emicizumab sobre la tolerización sigue siendo un área de estudio y se investiga para determinar las mejores estrategias en esta población de pacientes. En pacientes con aparición de inhibidor, los expertos recomiendan al menos un intento de ITI para maximizar las opciones terapéuticas a largo plazo. La combinación de emicizumab y concentrados de factor 8 ofrece nuevas oportunidades, pero requiere de mucha más evidencia para establecer protocolos estándar y persisten incertidumbres sobre el mejor enfoque para el tratamiento de inducción a la tolerancia inmune en combinación con el emicizumab o la necesidad de exposición continua de factor 8 tras una IT exitosa. Nada, solo terminar agradeciendo también al equipo de hemofilia del Hospital Vall d'Hebron, que bueno, no son todos los que están en las fotos, pero son muchos de los compañeros que hacen trabajo. Bueno, muchas gracias, Olga, por tu magnífica presentación y abrimos el turno de preguntas. Hay una para Fran López de Daniela Aníbal García y es si en el caso de la hemofilia A con inhibidores deberían ser diferentes las dosis entre Estacof alfa o Estacof beta. Sí, vamos, la verdad es que por la ficha técnica, ¿no? de los dos, o sea, son dos diferentes, pero bueno, es verdad que la mayoría de guías, ¿no? Por no decir prácticamente que casi todas, ¿no? Se han hecho en base al Eptacof alfa, ¿no? Que es la que se tiene más experiencia. Pero bueno, sí, es verdad, ¿no? Que en la ficha técnica del Eptacof beta las dosis son más bajas, tanto en sangrados como en cirugías, ¿no? Bueno, a 75 microgramos por kilo cada 3 horas, ¿no? O la dosis más alta, ¿no? La de 200 o 225 microgramos por kilo y repetir a las 6-9 horas, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Que no es la misma dosis, pero, bueno, yo lo que he hecho, o sea, lo que he intentado es ser fiel a las guías y las recomendaciones y es verdad que todas, aunque no lo especifican, ponen simplemente factor 7 recomendante, hacen o sea, a lo que se dirigen es al Eptacof alfa. Muy bien. Yo tengo muchas dudas, a pesar de tanto tiempo con el tema de los inhibidores. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Qué opináis vosotros si debemos o no debemos o nos puede ayudar la monitorización, es decir, de los valores plasmáticos de emicizumab en el paciente hemofílico? Sí, vamos, ¿Estáis a favor de hacerla? De eso hay mucho lado, vamos, y de hecho justo en el último congreso de LAS, ¿no? Que ha sido hace poco, llevaron los holandeses una comunicación oral, ¿no? De lo que ya hemos echado tiempo, ¿no? De la modificación de la posología, ¿no? En función de los niveles plasmáticos de emicizumab y la verdad que sus resultados son buenos, ¿no? Es verdad que sí. Lo que pasa es que aquí en España conozco a compañeros que lo hacen y tal y lo cuentan, pero creo que no está como muy extendido, ¿no? O sea, como que por lo general intentamos guiarnos más por la ficha técnica y aunque alguno lo hace, no está como muy protocolizado. Yo creo que, vamos, que sí que se puede, o sea, como todos los centros, ¿no? O sea, soy uno más, ¿no? En el que sí que hemos evaluado los niveles plasmáticos de emicizumab y en algún paciente hemos modificado algo, pero tampoco una cosa muy exagerada, ni lo hacemos de rutina, ni nada. Es verdad que bueno, es que para mí yo lo que he visto aquí hay por los dos lados, ¿no? Hay pacientes que se pueden beneficiar de menos dosis, pero también hay pacientes que igual habría que duplicar la dosis, ¿no? También hay otro estudio de los italianos que en pacientes con un aumento de la tasa de la tasa anual de sanado del ABR, se le ha puesto una dosis doble de emicizumab, ¿no? Entonces, igual no solamente es el nivel, sino me imagino que debería ser, ¿no? Esa fusión entre
los niveles de imizumab y la clínica del paciente. Pero yo creo que todo el mundo hace según su experiencia, ¿no? Yo creo que esto es más arte y no hay nada protocolizado. No sé, Olga, si ya tiene experiencia. Yo lo monitorizo. Antes lo hacía un poco así como de vez en cuando a modo curiosidad, pero desde hace un año sí que lo hago en las revisiones con los pacientes que vienen con emicizumab, como parte de la analítica de revisión, entran los niveles de la concentración de emicizumab plasmática. Sí que es cierto que en algún paciente que, o sea, al final me guío por la clínica, pero sí que es cierto que en algún paciente que igual por peso le tocaría ajustar dosis y la concentración me sale en rango terapéutico, no le he reajustado el tratamiento si el paciente no ha tenido ningún evento hemorrágico, pero no es algo que lo tenga como estandarizado, ni tampoco en función de eso me baso para subir o bajar dosis. Porque también hay pacientes que me salen con niveles supraterapéuticos a los que no les estoy bajando la dosis, lo estoy dejando con la dosis que te viene por ficha técnica calculada por peso. No sé si Yo luego... habitualmente lo... Sí, no, perdona, Olga. Yo no sé si luego cuando tengamos más práctica, como con todo, al final iremos ajustando un poco y cuando haya también más evidencia. Pero sí que había visto la publicación o la comunicación del grupo en ASH, que nos parece que de hecho en farmacia me lo enviaron porque les parecía muy interesante el ajuste. Pero no lo hago, o sea, sí que lo hago solo un poco por curiosidad y no subo la dosis si están en rango terapéutico. Pero no bajo si están altos, si el paciente no sangra, prefiero no tocar y seguir tal cual en ficha técnica. Yo habitualmente sí que mido y sí que, de hecho, he modificado a muchos pacientes. La mayoría a la baja y unos pocos he tenido que subir porque tenían valores bajos con algún sangrado. Yo creo que al final sí que nos podrá a lo mejor ayudar un poco. Y Nino, si tienen valores bajos, el GEDAS, por ejemplo, está perfecto y no ha sangrado, ¿también les reajustan la dosis? Te he perdido. Vale, te digo, si tienen, por ejemplo, niveles debajo del rango terapéutico, el GEDAS está perfecto, no hay sinovitis y no ha tenido ningún evento hemorrágico, ¿también les reajustan la dosis y le subes? Yo es que en esos casos... Tiro un poquito más para arriba, sí. Vale. Vale, porque si no, tengo la sensación que yo creo que al final sí que monitorizaremos y nos servirá para eso. A mí me está sirviendo, sin que tengamos datos suficientes todavía, ¿no? Lo que decís vosotros. Pero yo creo que en un futuro somos una especialidad que estamos acostumbrados mucho al laboratorio y nos gusta saber eh, que tenemos. Y además es que en general los poquitos casos que yo he tenido que me han sangrado es porque tenían unos niveles más bajos. Entonces, yo creo que sí. Al final nos apoyaremos también en la monitorización del fármaco. A ver, más preguntas acá. Yo creo que no veo. Hay una mano levantada. Que no sé de quién es, pero... De Manuel. Ah, de Manuel. No sé, Manuel, pero no. Pero no sé si es que... O participas con el micro o... ya está aquí, sí, la pregunta. Vale. ¿Habría posibilidad de diseñar un algoritmo de forma a seleccionar qué pacientes no previamente tratados deben de ser tolerizados y en cuáles podemos ser más contemplativos? Esto un poco, Olga, a ver, ¿qué piensas tú? A ver, sería... Sí, habla de pacientes con historia familiar, o sea, sería lo ideal. En pacientes de alto riesgo de desarrollo de inhibidor, pues yo tolerizaría sí o sí. Y si hace el inhibidor, hacer la ITI. Lo que pasa es que también ocurre que en esto de la decisión compartida con los pacientes, no sé si a vosotros pasa, que claro, las familias están como súper acostumbradas al subcutáneo, el niño tampoco está acostumbrado a las inyecciones endovenosas y me cuesta un poco convencer para hacer la tolerización. Pero yo sí que lo haría, si se puede hacer el algoritmo, sí que me parece genial, sobre todo para los pacientes que son de alto riesgo de desarrollo inhibidor, estar basados en bibliografía y tener un protocolo para poder hacer... A ver.
para poder hacer esa autorización y adelantarnos al desarrollo de inhibidor antes de que lo haga durante un evento, pues una cirugía o un sangrado. Sí, vamos, y podría... Perdona, Fran. No, vamos, y que yo decía que hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y tal, igual hasta es más fácil, ¿no? Incluso, ¿no? Que se puede meter algunos datos, ¿no? En una web, una aplicación, lo que sea, y que nos dijera, o sea, yo creo que puede, o sea, que estaría muy, muy bien, ¿no? Y nos facilitarían. Sí, con los datos que decía antes Olga del CIPET, ahí sí que los pacientes, sí que es verdad que era la rama de plasmático, los pacientes que tenían mutaciones de bajo riesgo, ninguno desarrollaba inhibidores. Y posiblemente este sea el grupo que someterlo a esa tolerización con inyecciones intravenosas cuando sean tan niños, pues cueste más, ¿no? Es decir, y sería una forma, sí, de quitar parte del sufrimiento, porque es verdad, es decir, que el tratamiento intravenoso cuando son tan pequeñitos, y como decía Olga, es decir, que si no solo dejas muy claro a la familia que tu línea de tratamiento es esta, luego ya no los convences, ya no le vas a hacer tolerización. Eso... Es que a mí me ha pasado con algún paciente que me ha venido de otro país concretamente, que empezó con emicizumab súper pequeño, el niño tiene ahora 3 años, y es que solo venir a los controles, hacer la analítica de control, ya supone un trauma para el niño. Entonces, que la familia, bueno, ya para la familia es un trauma cambiar de esquema de emicizumab de cada 4 semanas que traía a cada 2 semanas o cada 1. Si le digo de hacer, bueno, que lo he ido introduciendo, pero cada vez que le digo de hacer tolerización, es complicado. Sí. Yo creo que sí, que si no lo has planteado desde el principio, y aun planteándolo desde el principio, a veces es difícil de convencer. Sí, sí. Hay otra pregunta de si en PAPs en menos de un año de edad, ¿cada cuánto ajustáis la dosis de EMI? Yo es que los PAPs de menos de... Sí, Olga, ¿cada cuánto ajustáis la dosis de EMI? Bueno, cada 3 meses revisamos por peso y como en estos pacientes sí que no le hago por por los accesos venosos, no le hago analíticas tan frecuentes, se los voy ajustando a peso y ajustando también a vial para optimizar. Entonces, cada 3 meses ya hacen visitas bastante frecuentes y en función de eso se les reajusta el tratamiento al peso. Pero no, en estos pacientes tan pequeños sí que no le hago determinaciones analíticas de concentración de emicizumab por los malos accesos venosos. No lo hago tan frecuente como el resto de pacientes. Vale, y otro punto, es decir, ahí importante, es que no lo tenemos resuelto, ¿no? En la literatura, pero a ver qué pensáis vosotros. Si hacemos, es verdad que en esa encuesta que has presentado, Olga, hay como mucha tendencia a seguir haciendo inmunotolerancia, ¿no? Y aquí posiblemente sería en línea con lo que preguntaba Manuel hace un momento, ¿no? Posiblemente en el futuro seleccionemos los pacientes, ¿no? Y ya los has apuntado a los que vayamos a hacer inmunotolerancia y no la hagamos a todos, ¿no? En ese sentido, ¿tú cuáles piensas que son los pacientes más candidatos a continuar con la inmunotolerancia? O sea, una vez desarrollan el inhibidor, te refieres, entiendo. Sí, el paciente que ha desarrollado inhibidores. O sea, yo los pacientes que son de buen pronóstico para esa IT, en realidad, en todos los pacientes, lo que estoy haciendo ahora es en todos los pacientes que desarrollan un inhibidor, que por suerte han sido hasta ahora de bajo título, yo he hablado con los padres y he empezado inmunotolerancia, porque al final creo que es esencial si podemos erradicar ese inhibidor, sobre todo para situaciones futuras. Pero sí que, sobre todo los pacientes que tienen buen pronóstico con la ITI, yo creo que son candidatos a empezar y no perder esa oportunidad. Pero soy muy pro ITI. O sea, yo hago mucha ITI, ya sabes que te llamo muchas veces con pacientes. Hago mucha... Sí, y además a los padres, como se lo explico desde la consulta, ya te comenté un caso que la madre llevábamos más de 2 años haciendo inmunotolerancia, el inhibidor no bajaba y yo planteaba ya suspenderlo
y la madre era como que ya tenía en mente de no, por de cara al futuro, la cirugía, y seguía ahí con que quería hacer la inmunotolerancia. Entonces, un poco como se lo explico desde el inicio, no están tan reacios a hacerle el tratamiento, aunque suponga inyecciones muy frecuentes. Ya habías hecho la docencia, con lo cual ya no podía. Muy bien. También creo que es Manuel nos pregunta aquí, ¿somos conscientes del riesgo que puede conllevar la no tolerización en términos de cambio de incidencia de inhibidores? Bueno, si le ponen la autorización como paso previo a la terapia génica, es criterio de inclusión de un candidato. Sí, toda la repercusión que significa el no tener o no tener inhibidores, ¿no? ¿Qué piensas, Olga? Tú Yo creo estás que a sí que favor de somos. la tolerización, ¿no? Sí, yo creo que sí que somos conscientes, al menos. Creo que en España casi todos hacemos tolerización de los pacientes. En otros centros, o sea, en otros países igual no, pero yo creo que aquí somos muy de hacer la tolerización, que somos conscientes del riesgo que supone que no se haga. Sí. ¿Tú, Fran? Sí, no, vamos, o sea, vamos, aquí te decimos igual, ¿no? Como el resto de España. Lo que yo también, vamos, me pregunto, ¿no? O sea, ahora que están saliendo fármacos nuevos, ¿no? Como el NXT007 que va a normalizar la hemostasa con unos niveles del 100% de factor, hace falta de aquí, no sé, a 5 o 10 años, cuando salga, igual nada más es como una terapia puente de estos años, ¿no? En el que tenemos un emicizumab, ¿no? En el que no llega a una actividad de la hemostasia de un factor 8 del 100%, pero cuando ya lo haya, hará falta tolerizar porque los pacientes igual no reciben nunca factor 8. No lo sé, es una pregunta que lanza al aire. Ya, la verdad es que es un tema en el que tenemos todavía muchas dudas y, y la verdad es que sí que la forma muchas veces de resolverlas es con ensayos clínicos aleatorizados, pero con las enfermedades minoritarias eh, el reclutamiento no siempre es fácil, ¿no? Y ya lo hemos visto con el Priority que se abandonó por falta de reclutamiento, ¿no? Mm. Bueno, no sé si no hay más preguntas, como estamos llegando ya a las 7:30, yo creo que puede ser un buen momento para concluir. Daros las gracias por las fantásticas exposiciones y espero que la audiencia haya disfrutado con ellas y haya sacado un buen pozo, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos, ¿vale? Gracias y hasta Muchas gracias hasta por la todo. próxima. Muchas gracias, Nina. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.